Javier Darío Restrepo, periodista y director del Consultorio Ético de la Fundación Nuevo Periodismo, gracias por aceptar esta entrevista para Semana.com. Con mucho gusto, Claudia. Pues hemos llegado a usted porque queremos hacer una reflexión sobre nuestro papel, el papel de los medios, ahora que ya el presidente Juan Manuel Santos ha confirmado que hay unos acercamientos con delegados de las FARC para, de pronto, sentarse en una mesa de negociación. Justamente esta semana empezaron a hacerse más fuerte las distintas especulaciones en torno a lo que va a ocurrir, quiénes van a estar, dónde va a ser, cuál es la agenda, quiénes van a participar, en fin. Y quiero empezar por ahí, preguntándole cuál ha sido su mirada de ese primer manejo que los medios, una vez confirmado, e incluso antes de que el presidente lo confirmara, le han dado a este tema. A mí me llama mucho la atención que, no obstante ser un tema en el que los periodistas hemos intervenido muchas veces, es como si fuera la primera vez. Y por eso me parece de un gran realismo el primer principio que enunció el presidente. Hay que entrar en esto aprovechando la sabiduría que da haber cometido errores. Pero esa sabiduría supone aceptar el error y tener la determinación de corregir el error. Y en esto los periodistas hemos cometido errores, porque la materia en sí misma es una materia difícil. Hay que tener en cuenta que la paz es un asunto que no es solo político, sino prevalentemente es un asunto muy individual, muy de los sujetos, que se refleja en la sociedad. No es únicamente el desequilibrio de las instituciones, es el desequilibrio de las personas. Y eso es lo que vuelve muy complicado el manejo periodístico de la paz, porque esto supone silencios, y los periodistas no sabemos hacer silencio. Ahí es donde me quiero detener, porque justamente revisando la alocución del presidente, que tal vez no duró más de 3 minutos, algunos incluso dijeron que parecía un tuit y no una alocución, muchos quedaron desconcertados. A lo largo de la mañana siguiente, distintos analistas dijeron que era un mensaje insuficiente, que no había dado la información que los colombianos necesitaban, que querían más detalles. ¿A usted particularmente cómo le pareció el mensaje del presidente? A mí me pareció que era lo que correspondía. Y tendrá que ser así en lo sucesivo, porque el tema de la paz es un tema que peligra, naufraga en el mar de palabras a que estamos acostumbrados. Mire un hecho histórico bien interesante. Cuando se estaba haciendo la paz con Vietnam, Henry Kissinger adoptó como política los medios a distancia, porque se sabe que es una materia que para los medios solo puede ser tratada de pronto con muchos errores. Y mientras tanto Kissinger negociaba en Europa. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Que los periodistas no sabemos callar, y frente a hechos de esta naturaleza debiéramos entender todas sus implicaciones y sobre todo las partes sensibles que este tema tiene. Pero puede más en nosotros ese ímpetu con que vamos a buscar la noticia y particularmente ese criterio comercial de querer convertir un tema como este en una mercancía. Yo diría que como primera recomendación, la prensa tendrá que entender que esta no es una noticia mercancía y que es una noticia que supone una colaboración con el bien público, no con el gobierno, ni con la guerrilla, sino con el bien público. ¿Esa misma recomendación se podría aplicar también a quienes están sentados haciendo esos acercamientos, es decir, a los funcionarios delegados del gobierno y a los delegados de la guerrilla? Pues ellos sabrán cómo se comportan si manejan esto políticamente y entonces ya estarían incurriendo en un error. Porque esto no se puede manejar solo políticamente y con intereses políticos. Y me aventuro a decir y a plantear la hipótesis de que los fracasos de los sucesivos intentos de hacer la paz
son fracasos debidos a que se lo quiso convertir en un tema político. Ya lo estamos viendo con esto en sus comienzos. Sí. Entonces Tremendo. ya ves tú que el político a quien le interesa aprovechar el tema de la paz y que se siente distanciado de eso, ya está criticando el que se haga la paz. Es que eso no tiene ninguna lógica. Si como lógica entendemos el estar haciendo una operación que contribuye al bien de todos. No, el político siempre quiere utilizar el tema para su propio provecho y le importa muy poco el bien de todos. A los periodistas nos pasa lo mismo. Javier Darío, y en ese sentido, ¿cómo se puede entonces calmar la ansiedad? Porque lo que termina ocurriendo es que empieza a haber una presión tanto de la opinión pública como de los involucrados, en este caso, quienes se sientan a negociar, y nosotros como medios de comunicación. Como la tendencia siempre ha sido a ser irreverentes, irrespetuosos e inconscientes de alguna manera con la forma como manejamos la información, pero al mismo tiempo hay una ansiedad por querer saber cuál sería entonces el camino. Si se deja a un lado el interés comercial, los medios se tienen que unir para trabajar conjuntamente. Porque mientras tú mantengas esa rivalidad entre unos y otros, aquello se convierte en una carrera de locos. Y cada uno está con lo que tú acabas de decir, la ansiedad de dar la información primero que el otro. Y aquí no estamos ante una noticia cualquiera, es que esta es una noticia, este es un tema muy especial. Fíjate que es un tema en el que convergen todas las debilidades y errores que ha cometido nuestra sociedad y nuestros gobiernos. Todos tienen como punto de convergencia esto: la guerra, el conflicto que nunca termina, el conflicto que simplemente está renovándose y cambiando de aspecto. Y además de eso, es un tema en el que también convergen cantidad de sufrimientos. Es que es mucha la gente que ha sufrido en nuestros 45 años de guerra. Es que yo creo que muy pocos de nosotros tenemos memoria de un país sin guerra. Eso, nacimos y crecimos viendo la guerra. Y luego escuchando los lamentos hasta el punto de que nos hemos connaturalizado con el sufrimiento de los demás y no reaccionamos. Se necesitan unas cosas tan brutales como el asesinato de esta señora en el Parque Nacional para que la gente como que se conmueva. Y ni siquiera, Javier Darío, porque al final del día pasa un mes y nadie se acuerda de Rosalvira Celi. En ese momento ya está olvidado. Entonces, de hecho en hecho, de olvido en olvido, se nos ha formado una costra de indiferencia y de insensibilidad tal que los medios de comunicación no nos escapamos a eso. Javier Darío, hablemos ahora de cuál sería entonces el ideal de comunicación en un escenario como el que tenemos. Cuando tú hablas de paz, hablas también de crisis económica, hablas de crisis social, de crisis educativa, de crisis de seguridad, de todo. Y todo está ahí. Eso supone un periodista que tiene un pensamiento complejo y que sabe manejar los hechos dentro de su complejidad. Yo creo que uno de los errores que los periodistas cometemos es pretender simplificarlo todo. Esa cosa que se ha hecho ya común. Respóndame sí o no. ¿Cómo así? Si entre el sí y el no puede haber muchos elementos intermedios. Entre el blanco y el negro hay muchos grises. Es peligroso, por ejemplo, siguiendo en esa misma línea que usted me acaba de explicar, es entonces no peligroso, es inadecuado que periodistas muy jóvenes manejen la información de la paz. Yo creo que eso es inadecuado. Que no hayan tenido experiencia en los conflictos, en los procesos. Y más que todo, no tanto la experiencia, no tienen el equilibrio necesario para manejar unas situaciones de las que puede depender el éxito de unas negociaciones. Es que el tema es muy sensible. Sí, el periodista joven debe estar en esto, pero debe tener a su lado a alguien que le esté enseñando, que esté ejerciendo crítica sobre sus acciones, sobre sus piezas
periodísticas, de modo que él sienta que está aprendiendo y el otro sienta que tiene la responsabilidad de que no se cometan los errores de antes. Los mismos errores que nosotros viejos cometimos, claro, son errores que no tienen por qué entrar a cometerse ahora. Javier Darío, eso en lo que tiene que ver con nuestra tarea, la tarea como medios de comunicación frente a una sociedad que espera que la informemos bien. Ahora, ¿cuál debería ser el camino que debería tomar el gobierno? Comunicar cada cierto tiempo, permitir que algunos delegados hablen. ¿Cuál debería ser ese papel del funcionario que tiene en este momento la responsabilidad frente a la sociedad en lo que tiene que ver con los acercamientos? Hay una forma de prudencia que han venido tomando los gobiernos y es un vocero único. Es funesto que cada ministro se sienta vocero o que cada líder político se sienta vocero del asunto. En eso hay que abonar, perdón la interrupción, que en este caso los ministros han sido muy prudentes, ¿no? Cuando les han preguntado han dicho, si algo estuviera ocurriendo es el presidente de la República quien tendría que comunicarlo. Exacto. Digamos, eso me parece que hay una disciplina importante. Porque ya está ahí definido un vocero. Sí, exacto. Y eso me parece que es un paso muy importante y muy prudente que se ha dado. Ahora, habría que medir muy bien los tiempos, hablo del gobierno, para ir dando la información, para no generar, digamos, una ansiedad que pase demasiadas semanas o meses sin que uno no sepa nada. Es que allí hay otra cosa que es importante, y es que la información oficial no debe seguir el mismo ritmo, la misma velocidad que tienen los medios de comunicación. Debe imponer su propio ritmo. Y es un ritmo pausado, sereno, reflexivo. Esta no es una noticia para extras, es una noticia para ser pensada y sobre todo una noticia que debe tener siempre en cuenta que hay un bien común que debe ser servido. Javier Darío, quisiera aprovechar unas noticias de los últimos días relacionadas ya no tanto con la confirmación de los acercamientos con las FARC, sino con el manejo de los medios y esa relación medios-terrorismo. El ministro de Defensa dijo el domingo que los medios no deberíamos hacerle eco a los actos terroristas de las FARC e invitó a los medios a no hacer cubrimiento de esos actos terroristas. Y Juan Manuel Santos, el presidente, dijo la semana pasada la siguiente frase: si no existieran los medios de comunicación no habría terrorismo. Y él aclaró que no quería decir que los medios fueran culpables del terrorismo, sino que a él le parecía que el terrorismo vivía de generar terror y pues por ese camino resultábamos un medio perfecto. ¿Qué piensa de eso? Primero, la invitación del ministro de Defensa, yo creo que él estaba en un mal momento. Es un mal momento para cualquier gobernante el tratar de imponer o sugerir silencios. Los silencios los tiene que decidir el propio medio de comunicación dentro de su sabiduría, no dentro de sus intereses. Y la sabiduría, que es el acumulado de las experiencias del pasado, está enseñándole a los periodistas que hay momentos de callar y hay momentos de hablar. Que generalmente los periodistas no tenemos por qué callar nada. Lo que tenemos que resolver es cómo vamos a informar las cosas. Entonces no es asunto de que nos estén diciendo, calle este hecho. No. Es asunto de que los medios de comunicación estén pensando cómo comunicamos este hecho con la posibilidad de que tenga los mejores efectos. Que desde luego cuando uno tiene la certeza de que dando una noticia va a generar males, calle la noticia. Pero eso lo decide el periodista dentro de su conocimiento. Ahora, la relación periodismo con terrorismo. Hay una simbiosis entre periodistas y terroristas. Los terroristas nos necesitan. Totalmente porque de acuerdo. Para ellos el resultado de una acción terrorista, el éxito de una acción terrorista no es que haya víctimas. No, que se divulgue. Sino que se divulgue y sobre todo que se generen los siguientes efectos. Primero, el miedo. Segundo efecto, desconfianza con las instituciones y con el régimen del país. Tercer efecto, que se les reconozca como los nuevos poderosos.
Esos tres efectos son los que uno tiene que tener en cuenta cuando va a cubrir una acción terrorista. De no servir de idiota útil para que se cumpla cualquiera de esos tres fines. Y allí es donde se reconoce la madurez de un periodista. Un periodista que va y se encuentra unas escenas terribles, unas escenas que le salen al encuentro a la cámara y a la sensibilidad del periodista, pues se encuentra que su trabajo es fácil. No, es el trabajo más difícil. Sí. Porque él no puede estar difundiendo el terror. Por el contrario, la forma en que él se presenta, los datos que presenta, son datos que primero no van a difundir el miedo, pero son sobre todo datos que no están dirigidos solo a los sentidos de la gente, sino que le están haciendo pensar. Una tarea del periodista es hacer pensar la historia a todos los receptores de su información. Javier Darío, muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista para semana.com y ojalá todos pongamos atención a sus sabias palabras porque realmente lo necesitamos. Gracias, Claudia, ha sido con mucho gusto.